Hola, ¿qué tal, brothers? Bienvenidos, yo soy Demon y hoy tenemos invitado especial, Ring Sopra en la casa, claro que sí. Pasa a su canal a comentarle, vi tu batalla en el canal del Demon. Y no te olvides de dejarle un buen y rico like. Vamos a checar a continuación esta gran batalla que tenemos aquí. Es un 2 contra 2 en el mapa Mala Suerte. ¿Seguro sabes qué mapa es? Tenemos dos rivales bastante fuertes por acá. Tenemos dos rivales de Confe. Uno es Protivofasa. Así que vete preparando, brother, porque esto va a estar ¡pum! ¡Bomba! Ya te la sabes. Vamos a checar cómo Ring Sopra en este momento está explorando y está recolectando suministro. Por otra parte, notamos cómo su aliado, el nivel 24, el rojo, se fue a un despliegue por mar y ahora mismo está enfocado más en un desarrollo de mar. Ahora vemos como Ring Sopra está subiendo a cuarto nivel 3 pasado 1 minuto 40 segundos. Vemos como igual su compañero el rojo empieza a explorar el mar. Recuerda que en este mapa la verdad es de que las bases están muy separadas por un estrecho y glamuroso lago. Es un mapa genial para una batalla muy erótica naval, con buen apoyo aéreo y unas buenas defensas, porque la verdad es de que así es, brother, así es. En esta batalla Ring Sopra va a darnos un buen espectáculo. Te sugiero que te vayas preparando porque esto apenas empieza y hostia, ya están valiendo madres los deltas. Vemos como por otro lado Ring Sopra en este momento está acumulando suministro, tiene 1200 arriba, cuarto nivel 3, va a 7 centros de suministro y él se está enfocando en un desarrollo más que nada garantizando el buen uso del suministro. Vemos como aquí el verde ya le explora con un delta, ese delta entra y vaya, le dio una exploración completa a la base. Checa este desarrollo, brother. Notamos como aquí Ring Sopra, el máster, enfoca todo su desarrollo en irse por aire. Así te das cuenta de que realmente a lo que le está dando prioridad Ring Sopra es a estar en cuarto nivel 4, obviamente, para tener mayor punto de mando y irse por aire. Va a empezar a utilizar los poderosos Hawks. Yeah, banda, recuerda que este es un combate de Liga Diamante. ¡Ulala! Esto va a empezar con todo. Esto está empezando con madres. Mira aquí como Ring Sopra de una manera elegante tiene un coyotico ahí. Y por otro lado vemos como igual el Confe azul, que al parecer es el Protivofasa, ya empieza a utilizar su defensa. Claro, porque en este mapa, recuerda que es el mapa Mala Suerte. Realmente es un cuello de botella que se ve aquí. Mira, si te das cuenta, el rojo, su compañero de Ring Sopra, el nivel 24, ya está sacando full lagartos. ¿Por qué? Generalmente en este mapa siempre hay un encuentro naval. Y aquí a continuación lo vamos a ver, brother. Así que vete haciendo tus apuestas. ¿Quién crees que gane? ¿Viking o Alligator? ¿Quién ganará? ¡Ey, come on, brother! Esto está preparándose. Recuerda que este combate es traído a ti gracias a Elite Latina, la casa de las narraciones, siempre con lo mejor. Vete acomodando, vete dejando tu like, comenta qué combate quieres que te traiga y a continuación lo verás en este gran canal. Gracias por estar aquí, brother. Mira. Notamos cómo el Confe azul, a pesar de estar enfocado en lo naval, está produciendo tropas terrestres, está produciendo bastante hammer y asalto. Claro, porque su intención es venir, destrozar al rojo y rematarlo con tierra. Muy bien jugado. Por otro lado vemos como Ring Sopra y su compañero tienen buena comunicación. ¿Sabes? Esto yo te lo comparto a ti, brother. Realmente a mí me encanta, me fascina poder jugar un 2 contra 2 y tener una buena comunicación. Estar en contacto totalmente con tu compañero. De esa manera puedes ponerte de acuerdo para ver cómo van a jugar. Mira esto. Aquí vemos como el rival enfrente de Ring Sopra, vemos que se está yendo full aire. De igual manera Ring Sopra está ejecutando un full hawk. Claro, hay que tener en cuenta de que aquí por lo que vemos
el compañero de Ring Sopra, nivel 24, que vendría a ser el jugador rojo, está enfocándose en sacar lagartos. Pero de igual manera, Ring Sopra está enfocándose en sacar Hawk, para de esta manera tener un buen apoyo. Aquí vemos cómo ya empieza a utilizar los Hawks, viene, hace un ataque. Está más que nada fastidiando al rival, lo está agotando, pero tiene demasiada defensa, Realmente aquí pues no es muy agradable atacar si cada vez que ataques vas a perder Hawk. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ellos están acordando a ver cómo van a jugar. Aquí notamos que el compañero de Ring Sopra ya tiene bastantes lagartos. Son 4, 8, 12, 16, 20... 23 lagartos, alcancé a contar yo, 23. En un enfrentamiento contra 23 Vikings, la verdad es de que está súper complicado de que gane el lagarto. Ya te la sabes, brother, realmente el lagarto es inferior en poder al Viking. Aquí la ventaja que hay es de que él es nivel 24. Aquí vemos una batalla aérea, sublime. Aquí notamos como Ring Sopra ya también está sacando camaleón, está sacando puerco, está sacando jaguares, está presionando con Hawks. Vaya, que el Master Sopra está haciendo una jugada bastante sublime. Vemos como de igual manera nuestro compañero el rojo, el nivel 24, se está preparando, claro que sí, brother, se viene el enfrentamiento naval. Venga, enfrentamiento naval, Alligator contra Viking. Déjame en los comentarios rápidamente quién crees que gane. Pausa el video, brother, y déjame en los comentarios quién crees que ganará. Venga, vamos a disfrutar este gran combate naval. Vemos cómo los Alligator se están enfrentando contra los Vikings y contra las defensas del Confe. Recuerda que el Alligator, el aliado rojo de Ring Sopra, es el que atacó. De igual manera notamos una pequeña falla ahí en el manejo de los lagartos. Vemos que hay algunos lagartos que se desplegaron un poco a la orilla. Ahora mismo ya hay micromanejo. Ya se está controlando el disparo y ahora mismo que ya está controlando el disparo, ya vemos cómo prácticamente erradicó a la mayoría de los Vikings. Pero desafortunadamente, pues hay que tener en cuenta de que el Confe Azul está en casa. Y las defensas de este gran Confe eliminaron por completo a esos lagartos. Claro, también el Confe Verde, haciendo un buen trabajo en equipo, llegó y apoyó a su compañero azul. ¡Maravillosa jugada! De igual manera notamos como Ring Sopra empieza a mover las tropas. ¡Ojo! Se viene el ataque con los Thor, pero Ring Sopra lo evade de una manera excelente, de una manera sublime. ¡Ojo con el manejo de los Vertex, ¡Ojo con el ataque aéreo! Que este Confe Verde está siendo un claro ejemplo de una fantástica jugada combinando el Vertex y el Thor. ¡Excelente! De igual manera notamos como Ring Sopra se prepara y está a punto de atacar al Confe Verde. Vemos que no hay defensa, no hay búnker, no hay torreta. ¡Ojo! Pero sí que hay Zeus. Afortunadamente solamente vemos 3 Zeus, pero desgraciadamente, para variar, la nube de camaleón está hasta atrás. En este momento vemos cómo Ring Sopra empieza a ejecutar otra alternativa, otra jugada. Vemos cómo de igual manera el Confe Verde empieza a presionar con los Vertex. Ojo, recuerda que este Confe tiene Thor, así que Ring Sopra no puede estar ahí. De una manera elegante, de una manera perfecta, alcanza a maniobrar sus tropas antes de que llegue el Thor y vuelve nuevamente al asedio, vuelve nuevamente al ataque. Vemos cómo el Confe Verde está preparado, pues retira a sus Zeus. Ring Sopra en este momento no trae muchos jaguares, pero aún así empieza a fastidiar, empieza a causar daños en la base del rival Confe. Vaya combate, han pasado 16 minutos del combate y en esta partida la resistencia lleva la victoria, pues ha tenido mejor actividad. Ojo, se viene otro ataque del Thor. Rápidamente Ring Sopra lo evade de una manera elegante, lo vuelve a controlar. Bajó un búnker y está a punto de bajar una defensa aérea.
Mira este control de las tropas, brother. Es elegante. Así es como se juega en Liga Diamante. ¡Ulala! Vuelve a llegar otro bombardeo, pero él lo evade de una manera elegante, de una manera perfecta. Ring Sopra, mi hermano, está jugando de una manera perrona. Así, literal. Vemos cómo tiene que venir el aliado del Confe Verde con Vikings a defender a su compañero. De igual manera notamos cómo el aliado de Ring Sopra nuevamente ya tiene un ejército de lagartos. ¡Uf! Esta batalla está ¡bomba! Bien, vamos a checar cómo en este momento Ring Sopra sigue produciendo tropas terrestres. Ojo, ten en cuenta que su compañero está enfocado en lo naval. Tenemos una batalla terrestre, naval y aérea. ¡Wow! ¿Qué más quieres, brother? Así es como se juegan en Liga Diamante. Así es como juegan las leyendas. Notamos cómo su compañero está preparado, está enfocándose con producir lagartos. De igual manera está preparado con full defensas, full torretas. Mira, aquí notamos cómo Ring Sopra empieza nuevamente a controlar y empieza a presionar. Ahí controlando las tropas terrestres. De igual manera estamos notando cómo está sacando de orden ahí el ataque. Y ojo, se viene el bombardeo con Thor. Ring Sopra rápidamente ejecuta un ataque con Hawks. Vemos que el rival Confe no tiene mucha defensa aérea y aún así perdió la mayoría de los halcones. Vemos también como de igual manera, de una jugada bastante inteligente, Ring Sopra está preparando un arma nuclear. Así es, brother, así es. En esta batalla va a haber nuclear. Mira esta batalla naval, Dios. Se están dando pero hasta con las piedras. Le están dando por todos lados. Y no precisamente cariño. Vamos a seguir checando este maravilloso enfrentamiento. Notamos como el Confe Verde llega con los Vertex, llega a presionar, llega a bombardear, pero Ring Sopra sigue ejecutando castigo a esos vikingos. De igual manera notamos como el compañero de Ring Sopra, el rojo, empieza a presionar, sigue fastidiando, sigue molestando. Y así es, brother, así es, amigo, está acabando con las defensas del Confe Azul. Se viene la bomba, se viene el final. Vamos a seguir checando cómo avanzan. Esos lagartos pegan brutal. El aliado de Ring Sopra está avanzando. Esos lagartos rojos empiezan a avanzar. Mira cómo pegan esas defensas navales. Es que Dios, brother, ese poder defensivo está brutal. No me lo creo que no va a avanzar más. Dios, tan cerca que lo tenía. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece increíble ver cómo solamente 3 defensas navales pudieron parar un ataque de lagartos a full? Pues yo déjame decirte que me lo esperaba. Ojo con el ataque con Thor. Se viene el ataque con Thor al astillero. ¡Hostia! Menudo ataque. Muy bien ejecutado por parte del Confe. Es que mira, brother, esto es una batalla de leyendas. Es una batalla bastante perrona, bastante chingona. Vete dejando tu like si crees eso, brother. Así es, seguimos notando cómo en todo momento no ha parado la producción de los lagartos, en especial ahora que estaba tan cerca. Mira, 10, 9, 8, así es, se viene el ataque con Nuka, se viene el ataque súper especial. 1, ¡kaboom! ¡Yeah! Golpe exactamente al blanco por parte de Ring Sopra. El Confe Verde no tiene nada que hacer. Ha perdido todos sus aeródromos con los que estaba castigando a este par de jugadores de resistencia. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a comentarlo. En esta partida la resistencia tiene toda la actividad. Y es que mira, es un no parar de ataque, es un no parar de presión por parte de la resistencia. Hay que tener en cuenta de que en todo momento el Confe Azul ha estado resistiendo los embates, a pesar de que su aliado el Confe Verde lo ha estado apoyando con aéreo. Pero es que, papacito, eso no te ayuda demasiado. A fuerzas tenía que haber sacado tropas terrestres para presionar. Aquí notamos cómo toda la presión, todo el impacto lo lleva el Confe Azul. Vaya, pobre de él, porque le están dando
hasta por debajo de la lengua. Pero aquí precisamente notamos cómo Ring Sopra vuelve a presionar. Vaya, es que es un combate elegante. Ojo, ojo, se viene bomba nuclear. Se viene ataque especial por parte de Confederación. ¡Yeah! Para la banda que estaba pensando... No, ya se lo bajaron, brother. Ya se lo bajaron, brother. Le acaban de bajar el arma especial. Es que le están dando precisamente, pero con la pala, carnal. Afortunadamente, en este combate la resistencia por parte de mi brother de la leyenda Ring Sopra lleva todo el control de la partida. Ojo, ojo, se viene el ataque con Thor. Vamos a ver a qué le va a tirar. Vamos a ver enseguida, lo impacta, lo acecha. Uf, ahí le logra dar un impacto, perdió un aeródromo, pero Ring Sopra lo atacó en el aire. Desgraciadamente no pudo tirarle otro Thor, pero sí que dio un ataque certero y preciso. Mira, se viene otro nuclear. Se viene otro ataque con la nuca. Vaya jugada, vaya trabajo en equipo. Es excelente. Mira, en este momento el compañero de Ring Sopra va a 3 astilleros. Hay que tener en cuenta de que ambos jugadores ya están en cuarto nivel 5. Y en solo cuestión de segundos se viene el siguiente nucazo. Es que, vuelvo a repetirlo, brother, es un no parar. 3, 2, 1, ¡pam! Adiós, verde. Con ese ataque el verde ya quedó finish, ya quedó finiquito, eliminate, ya quedó borrado. Ahí, ojo, acaba de descubrir dónde estaba la nuca. Pero, tristemente, el Confe Verde ya está... Ojo, cuidado y se recupera, Se vio indicio de recuperación. Vamos a checar a continuación qué está pasando. Es que mira, brother, yo al mismo tiempo estoy reaccionando igual que tú. No me lo creo. La verdad es de que es un combate legendario. Es un combate de leyendas. Notamos cómo el Confe Verde con su último respiro intenta resistir y logra hacer que Ring Sopra se retire en ese momento. Pero es que mira acá, la batalla naval está con todo. Vaya, es un desmadre la partida. No sé ni por dónde ver, porque por donde quiera que vea hay putazo. Se están dando con la chancla de mamá. Pero mira aquí, el Confe Azul no deja de producir Vikings. Tiene 100,000 defensas navales. Pero ojo con la maravillosa jugada, porque de parte del aliado de Ring Sopra, así es, este jugador de resistencia rojo está acechando al Confe Azul. Es una jugada bastante buena, hacer presión, se está poniendo a full lagarto. Es que mira esto, brother, mira esto. Tiene algunos jaguares, es verdad que los tiene dentro de su base, pero es que se está poniendo a full lagarto. Y se viene otro gran enfrentamiento naval. ¡Yeah! Notamos cómo nuevamente... Uf, excelente. El Confe Verde sigue en batalla, brother, sigue en juego. ¿Tú pensarías que ya estaba a punto de rendirse? Pues bueno, déjame decirte que yo también. Pero es que este combate es de leyendas. Mira cómo sigue en juego. Sigue batallando, sigue luchando. Han pasado 30 minutos de la batalla. Es verdad que la actividad se la lleva Resistencia en esta batalla. Pero, ojo, se viene el enfrentamiento naval. Alligators contra Vikings. Uf. Llueven balas, llueven bombas. Hay muerte y destrucción. Ponme la rola chida. Y es que mira esto, brother. O sea, no sé ni cuántos lagartos hay en partida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12 lagartos en pantalla. 12 lagartos haciendo su desmadre. Caen balas por donde... Ojo. Y el Confe Azul vuelve a resistir, Vuelve a resistir. Ahora solamente de los 12 quedan exactamente 6. 5. Quedan 5 lagartos. Pero están cayendo esas defensas. Es que realmente vuelvo a decirlo. Resistencia se lleva la actividad. Resistencia está haciendo alarde. Está haciendo gran demuestre de poder frente a Confederación. ¡Yeah! Nuevamente notamos como Ring Sopra vuelve a apoyar a su compañero ahí con los jaguares. Y ojo, se viene el ataque nuevamente.
en 13, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. ¡Kaboom! Otro nucazo se lleva este Confe. La verdad es de que vuelvo a decírtelo, brother. La pantalla, ojo que se viene el ataque desesperado. Se viene el ataque desesperado. Nuevamente notamos aquí como el compañero de Ring Sopra vuelve a controlar sus lagartos y haciendo un fantástico trabajo en equipo, vuelve a presionar y logran repeler los Zeus con escudo. Es que simplemente es fantástica esta partida, muy genial. Aquí notamos como nuevamente el compañero viene y apoya a Ring Sopra. Hay que mencionar que en esta batalla, la verdad es de que ya no sé ni por dónde mencionar, porque hay naval, hay terrestre, hay arma especial, hay de todo, brother. Te dije que te acomodaras porque apenas vamos a la mitad de esta partida. ¡Yeah! Notamos como por parte de el aliado de Ring Sopra, el jugador rojo de Resistencia, está sacando en este momento Camaleón, Jaguar, Puerco. Y ahora notamos como Ring Sopra vuelve a hacer una exploración, arma especial. Hay arma láser en la base verde. Se viene el bombardeo, brother, prepárate, porque la Confederación no se deja, demuestra su poder. Y hasta este momento han pasado 35 minutos de la batalla y es un no parar. Es un no parar de ataques. ¡Yeah! Notamos como ahora mismo el aliado de Ring Sopra viene y ataca por la parte superior del mapa. Vemos cómo está destruyendo esas defensas. Por aquí no se lo esperaba. El Confe está agachado. El Confe está panique. Pero aún así, el Confe vuelve a defender con ataque de Thor. Mira, en este momento se le acaba de acabar la nube del camaleón. Pero es momento de enfrentar a esas tropas que llegan. Solamente son 7, 8 jaguares, 2, 4, 6, 8, 9. 9 jaguares contra algunos Torren y Zeus. Los Hammer andan dispersados. Va llegando la nube de camaleón. Es que esto es épico. Esto es magnífico. Yeah. Con los Torren empieza a destrozar las tropas, mientras que los Hammer se quedan parados. Vuelve el ataque de Vertex, pero la nube de camaleón está presente, brother. Solamente llegan a morir. Vemos como los ataques del Thor de parte de Confe Azul ya son un poco random. Ya no hay mira en el ataque. Notamos como por parte de el rojo de Resistencia se quedó un poco estático. Empieza a presionar, brother. Lo tienes contra las cuerdas. Presiona, acábalo. Ey, brother, comenta en el chat. Acaba a ese Confe. Si estás de acuerdo con que es el momento que todos estábamos esperando, pues se viene la gran victoria. Viene, después de una gran batalla naval, ahora mismo los de Resistencia están presionando. Ojo que se le acaba la nube del camaleón. Se le acabó y es hora de que este Confe vuelva a recuperar su poder. Notamos como ahora mismo ya el de la Resistencia está presionando por ahí la fábrica de aviones. Están a punto de bajar esa fábrica, pero tristemente la nube del camaleón no durará más tiempo. Notamos como Ring Sopra hace un zoom a la pantalla de la base enemiga por parte del verde. Pero es que se viene otra nuclear, brother. Está buscando el objetivo. Está mirando dónde la va a tirar. Notamos como ahora mismo por parte de la Resistencia Roja sigue haciendo un caos. Bajó fábrica de aviones, bajó aeródromo, pero no me lo creo. Es que no me lo creo. El Confe Azul ya tenía Thor. Han pasado 37 minutos de la batalla y es que esto es un no parar, brother. No he parado, me quedo sin voz. Y se viene otro ataque especial. Otro nucazo en 0. Muy bien, es que Ring Sopra, el Master, la leyenda. You are amazing, Master. Está dando hasta para llevar. Está dando unas clases de este gran juego enfocado en el combate largo. Notamos ahí cómo está el arma especial
está a punto de tirar el láser. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Lo va a tirar? ¿Lo va a tirar? Está a punto, banda, está a punto. Vamos a checar si logra tirar ese láser. De este lado está a punto de sacar otro nucazo. No me lo creo. Es que están lloviendo ataques especiales por todos lados. Vamos a checar a continuación qué pasa, qué pasa. Notamos ahí 13, 12, 11, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Bajó, acabó con todo eso, pero por parte del Confe tiró el arma especial. Genial, genial, genial. La verdad es de que vuelvo a comentarlo, banda. Es un combate en el que hay acción por todos lados. Nunca había visto un combate con tanta acción. Ahora notamos cómo por parte de el aliado de Ring Sopra ya está sacando los barracudas. Vaya qué combate naval. Vaya qué combate aéreo. ¡Wow! ¡Qué combate de armas especiales! ¡Super armas en la casa! ¡Yeah! Es que es fantástica la partida. No me lo creo que esté viendo y esté narrando esta gran batalla. Notamos como ahora mismo por parte de el aliado de Ring Sopra está presionando, está atacando con lagartos, con barracudas. Está aprovechando el largo alcance que tiene el barracuda para poder tumbar las defensas navales. Por su parte, el lado de Confederación Azul no tiene más que hacer. Si se acerca, está muerto. Y si se queda, también. Notamos como ahora mismo Ring Sopra está controlando los halcones, está presionando, está atacando a las tropas que restan por parte del Confederado Verde. ¡Ojo! Se viene la intercepción ahí, controlando los Vertex, el Confe Verde. Es que han pasado 44 minutos de la batalla. Se han dado hasta con piedras, carnal. Y ninguno de los cuatro arroja la toalla. Vemos aquí como hay un intercambio de ataques con Thor, con Vertex. Notamos como Ring Sopra, a pesar de que estaba atacando y acechando al Confe Verde, viene y defiende el ataque de los Thor. Simplemente sublime, simplemente perfecto. Hay mucho suministro en este tipo de batallas. Notamos que es un ir y venir de ataques, de jugadas, de estrategia. En este momento el que lleva el control del mar es el aliado de Ring Sopra, el jugador rojo. Está presionando y está acabando con las defensas del Confe Azul. Por otro lado notamos como Ring Sopra lleva el control de su enemigo, el rival Confederado Verde, con los ataques especiales, con las superarmas. Notamos como en este momento el aliado rojo de Resistencia empieza a acercarse y es el momento de empezar a destrozar la base del Confe Azul. El Confe Azul empieza a mandar sus vikings en modo pánico, en modo asustado, está tristemente, está refundido, está acabado este Confe Azul. Pero notamos como a pesar de que no tiene tropas, sigue produciendo. Por su parte el compañero, el Confe Verde, estaba preparando otro arma especial, otra arma láser. Es que te vuelvo a repetir, aquí notamos como nuevamente el compañero de Ring Sopra se vuelve a meter por un costado del mapa. Está atacando en la cima de la montaña. Tiene el buen control de las tropas, el buen control del camaleón. Está presionando por toda la orilla del mapa. Vemos como su compañero, el Confe Verde, está insistiendo en parar el ataque. Está presionando, pero en este momento el de Resistencia, te dije, lleva toda la actividad, 77% de actividad. Es que no me lo creo. La verdad es de que han aguantado como todos unos grandes guerreros. En este momento, al ver la actividad, los confederados empiezan a presionar. Están desesperados, están vueltos locos. Y es que, ¿quién no lo estaría? Pues si estás viendo que van ganando, ojo, se viene el ataque con láser. Ring Sopra no puede bajarlo. Con un ataque más cae, con un ataque cayó el láser por parte del Confe Verde. Nuevamente vuelvo a decirlo, banda, la verdad es de que es un combate lleno de emoción. No me lo imaginaba. Nunca había visto un combate tan emocionante, tan impactante. Se han dado por todos lados. Ha habido ataque naval, ha habido por tierra, ataque aéreo, ataque especial. Vaya, se han dado hasta con las defensas, ataque con bombarderos. Ha habido de todo.
Nuevamente notamos como por parte de Resistencia vuelve a preparar un ataque más por la parte superior del mapa. 53 minutos de la batalla. Estamos en la recta final, banda. A esto solamente puedo decir que la única manera que ganen el de Confederación es de que hagan un ataque súper especial. ¡Ojo! ¡Ojo con el láser! Está a punto de soltar el arma láser. Está cargando, banda. ¿Será Ring Sopra capaz de destrozarlo? Se viene la primera pasada, viene la segunda, viene la tercera y lo baja. Logró bajar otra vez el arma láser. Es que vuelvo a repetirlo. En esta batalla, Ring Sopra hizo un elegante juego, una perfecta jugada, una gran maniobrabilidad. Vemos aquí su compañero cómo está siendo. ¡Ojo con la actividad! Se están recuperando, se están recuperando. Esos hammers se metieron dentro de la nube. Están presionando. Viene Ring Sopra y defiende con Hawk. Viene como su compañero, el Confe Verde, viene y presiona con Vertex. Los hammers regresan, están regresando. Están perdiendo tropas. A pesar de estar en los límites de la partida, los Confes no dejan de presionar, no dejan de atacar. Vaya, este juego es increíble. Este juego es sublime. Notamos cómo Ring Sopra le engancha de una manera súper eficaz ahí en el aire. Esos Thor caen como moscas. Pero de igual manera Ring Sopra sigue produciendo. Vemos como su compañero de Ring Sopra se vuelve a levantar y vuelve a construir más edificios. Vemos como por parte del Confe Verde sigue presionando. Y es que el Confe Verde está necio con el láser, carajo. Se viene otra vez, se viene. Está a punto de lanzarlo, banda. Está a punto de lanzar ese láser. Está a punto. ¿A dónde va a tirar? ¿A dónde va a tirar? ¡No! ¡Lo bajó Ring Sopra! ¡Volvió a salvar la partida! ¡Es excelente! ¡Maravillosa jugada! ¡Es sublime! Por parte de el aliado de Resistencia Rojo. Vuelve a presionar con Camaleón, con Jaguar, con Puerco. Pero notamos como por parte del Confe Azul tiene chingo de hammers ahí. Volvemos a ver cómo por parte del Confe Azul sigue presionando a Ring Sopra con los Thor. Es que te lo vuelvo a decir, brother. Es un ir y venir de ataques. 57 minutos de la partida. Volvemos a notar cómo el aliado de Ring Sopra vuelve a retroceder por el ataque de los Heimer. Te vuelvo a decir, es un ir y venir, banda. Nunca había visto combate tan emocionante. Esto es un combate legendario. Esto es un combate de leyendas. Esto es Liga Diamante en la casa hoy en día, Liga Latina. Déjame saber quién ganará. Déjame decirte que a pesar de que la Resistencia lleva la actividad, los Confederados no han dejado de presionar, no han dejado de insistir, de batallar. Eso es lo que hace un comandante, porque One Commander Never Surrender. Vemos aquí nuevamente cómo el aliado de Ring Sopra vuelve a presionar. Se viene el ataque de Heimer. Se meten a la nuba. Pero ya eso le vale madres. Ya mira esto. Se vuelve un ataque de Vertex. Es que están lloviendo golpes por todos lados. En este momento los de Confederación están presionando. 58 minutos, casi 59 minutos de la partida. Y los Confederados están presionando, se están levantando. ¿Qué pasará? Es un combate muy emocionante. En unos segundos vamos a ver la actividad. ¿Qué piensas tú de esta actividad? Es que es brutal. Se están dando con piedras. La actividad ahora es de 65-24. No, ya no. No se lograron levantar. Pero es que mira, brother. Es que estos Confederados hasta el final se empezaron a levantar. No me lo imagino. Si desde el principio hubieran ido así, hubiera sido un combate más emocionante. Por otro lado vemos como el aliado de Ring Sopra estaba ya acabando al rival por la parte de arriba. Ring Sopra por la parte de abajo ha sufrido los ataques de los dos Confederados, tanto con Thor como con Vertex. Es que simplemente es épico, banda. Déjame decirte, déjame compartirte que este es el combate más emocionante que el día de hoy les vengo a compartir. Un fuerte abrazo a mi amigo, my friend Ring Sopra. You are master, brother. You are legend. You are amazing. La mejor de las batallas que he narrado hasta ahorita, brother. Te lo puedo asegurar. Fantástico el combate.
fantástico el trabajo en equipo. Ring Sopra en la casa. Thank you, my friend. La pasamos genial en esta gran batalla, amigos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Se les aprecia un chingo. Ring Sopra, you are Imba. Thank you.